Buenas tardes, tengan todos y todas, cada uno de los asistentes a nuestro curso interinstitucional del Programa Universitario de Estudios sobre la Universidad. En esta ocasión daremos la revisión, el análisis de uno más de los sistemas de educación superior latinoamericanos. Tenemos el gusto de informarles dos cosas antes de empezar formalmente nuestra sesión. Por un lado, el número de sedes que ahora se han... Luego me echan la culpa a mí, porque siempre ocurre conmigo también este tipo de accidente. Sí, ¿verdad? Sí. También. Ya son 31 sedes, entonces en ocasiones hay algunas que tienen problemas para conectarse, en fin, pero el día de hoy tenemos 31 sedes, ya pasaron lista, les mandamos un saludo. Por otro lado, hemos tenido problemas para llevar a cabo unos trámites para el envío de los libros de quienes han ganado han contestado adecuadamente las preguntas. Por sugerencia de un colega, a partir de ahora lo que vamos a hacer son preguntas comparativas de los sistemas. El lunes o a más tardar el martes estarán las preguntas sobre la comparación de los 3 últimos países que hemos revisado, que son, ¿se acuerdan ustedes cuál revisamos la semana pasada? Paraguay y la anterior. Perú. El día de hoy, ¿cuál va a ser? Luego entonces las preguntas serán sobre esos 3 países para compararlos. Me parece una buena sugerencia. Si el enfoque es comparativo, estábamos haciendo preguntas solamente sobre un país en particular. Lo que se trata ahora es hacer comparaciones. Eso le complica la vida a la persona que hace las preguntas para encontrar un enfoque comparativo, pero las tendrán las preguntas el próximo martes a más tardar en la sección correspondiente, que Gustavo ya les abrió una pestaña en el programa. Ahora bien, ¿quién conducirá la sesión el día de hoy? ¿Otro amigo? Estoy entre puros amigos. El doctor Armando Alcántara Santuario. Es un gran amigo desde hace mucho tiempo, porque casualmente su licenciatura, ¿en qué creen que la hizo su licenciatura? Es psicólogo. Entonces estamos invadiendo aquí los psicólogos esta área. Es psicólogo por nuestra universidad, egresado de nuestra facultad, donde lo conocí muy pequeño. Afortunadamente para él nunca le di clase, pero ahí estuvo en la facultad. También se fue a conocer el monstruo estudiando la maestría en la Universidad de Stanford y hizo su doctorado en educación por la Universidad de California en Los Ángeles. O sea que conoces ahí el monstruo. Tal. En la actualidad es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Forma parte del vilipendiado Sistema Nacional de Investigadores, hoy en día tan en cuestión por las autoridades actuales, en el nivel 1. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, fue consejero universitario por su instituto en el periodo más reciente, ¿no? Del 12 al 16. ¿Sí? Es profesor también y tutor en el posgrado de Pedagogía. Fue profesor visitante en la Universidad Federal de Goiás, Brasil, y ha realizado diversas estancias sabáticas, en particular en el Boston College y en la Universidad de Valencia, España. ¿Sí? No, te has paseado, está bien, ¿eh? Bueno, tiene diversas publicaciones, libros y numerosos artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero sobre temas especialmente de educación superior, políticas educativas y política científica y tecnológica.
Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades de México y otros países, ponencias en reuniones científicas, de comités editoriales, forma parte de varias revistas, de los comités que revisan los artículos en revistas especializadas en educación, y ha sido integrante del Seminario de Educación Superior desde hace muchos años, creo que desde el principio, 15 o más años. También fue fundador y sigue siendo, ya no eres, presidente de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, y de ahí que sus intereses se han enfocado recientemente especialmente en la educación comparada y las políticas en el nivel educativas en el nivel superior, así como en ciencia y tecnología. Por dar 2 ejemplos del tipo de publicación que tiene el doctor Alcántara, les nombraría La autonomía universitaria en las universidades públicas mexicanas, las vicisitudes de un concepto y una práctica institucional. Otra, Gobernanza, Gobierno y Gobernabilidad en la Educación Superior, en el libro de Gobernabilidad y Gestión Pública. Tengo más ejemplos, pero creo que con esos 2 daríamos un panorama del tipo de trabajo que realiza el doctor Alcántara. ¿Te parece? ¿Sí? Y entonces, con ustedes, mi amigo Armando Alcántara. Ahora sí que si van a aplaudir, aplaudan bien, por favor. Sí, pues sí. No, pues muchas gracias por la presentación. Y para mí, pues siempre es un gusto estar aquí, formado parte del comité organizador o del grupo que organiza estos cursos desde el principio, y pues es muy satisfactorio ver cómo ha ido madurando, cómo ha ido creciendo el curso. Pues ya hoy este año es el número 13 de la buena suerte, y también pues el gusto y la satisfacción de que pues cada vez se extiende más a distintas universidades del país e incluso del extranjero, ¿no? Hemos tenido pues la participación de universidades de Colombia, de Argentina, de Centroamérica, en fin. Pues esto es muy satisfactorio, pero también a la vez implica que pues cada vez tenemos la obligación de hacerlo mejor. Lo que ahora les voy a presentar es un panorama muy general, pero me parece que de interés sobre la educación superior de Bolivia. Como seguramente ustedes saben, pues por las noticias o por cosas que ustedes habrán leído o oído o visto, Bolivia actualmente, o al menos desde el 2006, ha llevado a cabo una de los procesos de transformación social más interesantes de América Latina. Y yo podría decir que, pues, del mundo, porque ha sido un cambio, pues, bastante importante, bastante a fondo, de un país que, pues, como América Latina, pues, tiene un pasado común, ¿verdad?, con nosotros, pues, un pasado indígena, colonial, y también en los últimos años, sobre todo en este siglo, por ahí entre los 20 y los 80, muy turbulento desde el punto de vista político y social, ¿no? Bolivia ha tenido periodos, como decía, de mucha inestabilidad política, cambios de gobierno, golpes de Estado, en fin, una cosa pues muy, muy fuerte para un pueblo como ha sido el boliviano. Si ya de por sí, al igual que en América Latina, en otros países, el siglo XIX fue también un tiempo, una época turbulenta por el asunto de la independencia, de
la República, en fin, ese tipo de cosas, pues en el siglo XX, pues el asunto estuvo muy, muy complicado, como seguramente ustedes habrán leído en los libros de historia o en los artículos periodísticos o algo sobre Bolivia. Además, Bolivia es un país muy peculiar. Bueno, ahí para que veamos en dónde está, por si se nos había olvidado la geografía. Es un país que tiene la peculiaridad de que no tiene costas, que no tiene salida al mar. Y esto, pues, no ha sido siempre así. En algunas guerras que se sucedieron en el siglo XIX y en el siglo XX con sus vecinos, sobre todo Perú y Chile, pues provocaron que el país perdiera ese acceso al mar. Entonces, además es un país también muy variado desde el punto de vista climático. Pues es un país montañoso, lo atraviesan los Andes, pero también tiene una parte amazónica, tiene una parte de llanuras y por tanto tiene una de las mayores diversidades biológicas del planeta. Bueno, ahí tenemos los departamentos que lo componen, ¿verdad? Que son, bueno, lo que serían equivalentes a nuestros estados. ¿Qué otra cosa tiene de interesante? Bueno, no de interesante. Desde el punto de vista económico, también sabemos que Bolivia ha sido y es todavía un país que tiene una enorme riqueza mineral. Ha sido el país del estaño, del cobre. Actualmente pues tiene grandes reservas de gas que recientemente se descubrieron. Y también precisamente en estos días acabo de ver unas áreas muy interesantes que tiene Bolivia, son grandes salares. Y en uno de esos grandes salares se encuentra una de las reservas de litio más grandes del planeta. Como sabemos, pues ahora en estos tiempos de la computación y de todos los instrumentos que utilizamos para comunicarnos, muchos tienen algún contenido de litio. Entonces, pues Bolivia tiene una riqueza potencial muy, muy grande, muy importante, a pesar de que, pues, digamos, sus habitantes, pues, no viven en la opulencia, tampoco en la miseria, pero sí en una pobreza más o menos relativa y que, bueno, su clase media no es muy grande. Y bueno, como siempre ha sido un país donde ha habido algunos oligarcas, pero les decía, desde el 2006, cuando subió al poder Evo Morales, encabezando a lo que se llamó el Movimiento de Acción Social, el MAS, pues ha sido una transformación muy grande, se ha dado sobre todo un lugar muy importante a los pueblos originarios, ¿no? De hecho, el nombre que tiene oficial el país es Estado Plurinacional de Bolivia, ¿verdad? Y entonces, esto implica que tenga, además del cambio político, un enorme cambio cultural. Los principales... ahorita les digo. Los principales, bueno, esa es una gráfica de la pirámide poblacional que, bueno, pues está todavía, la mayor parte de la población está entre los 15 y los 64 años, pero les decía que una cosa interesante de Bolivia es que tiene idiomas oficiales, además del español, a idiomas que son de los pueblos originarios, ¿no? Sobre todo el quechua, el aymara y el guaraní, que son pues estos idiomas, pero además tienen otros más. Claro, estos que les he mencionado son los que tienen el mayor número de hablantes.
pero también otros más se consideran pues idiomas nacionales, aunque no sean los que tengan el mayor número de personas que los hablan, ¿no? Entonces, Bolivia también tiene con otros países como son Perú y Guatemala el mayor número de población indígena de todo el continente, ¿verdad? Existen pues más de 30 grupos indígenas. También pues la verdad, esta palabra que utilizo, bueno, yo la verdad no sé otra, pero parece que no es políticamente correcta, cuando menos en Bolivia, la del mestizaje, ¿verdad? Porque alguien dice que la palabra mestizaje, sobre todo uno de los principales personajes de Bolivia, muy aquí conocido, de mi amigo Imanol, el vicepresidente, dice que la palabra mestizo pues señala a la dominación, a la colonización y a la explotación que sufrieron los grupos originarios. Pero bueno, yo a falta de otra palabra pues uso esa, y es también otra parte importante de la población, y algunos otros ya de menor proporción, que son algunos núcleos europeos que llegaron por ahí de la Segunda Guerra Mundial, alemanes, italianos. También hay algunos emigrantes asiáticos, sobre todo japoneses, que llegaron antes de la Segunda Guerra Mundial, y otros. De tal manera que también tiene una variedad de población bastante interesante. Bueno, entonces, como les decía yo, que Bolivia ha sido un país que ha tenido una transformación social muy importante y una también transformación cultural. En este contexto, la educación pues no podía dejar de ser o de tener un lugar muy importante dentro de esta transformación social del país. Y una nueva constitución que se aprobó, espero que no me falle el año, en el 2009, pues tiene como principios de la educación, ¿verdad?, el ser una educación unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Entonces, esos, digamos, son los principios que guardan también todos los subsistemas educativos y entre ellos, pues, la educación superior. Pues entonces, en este sentido, la educación superior se pretende que desarrolle pues procesos de formación, obviamente profesional, de generación y divulgación del conocimiento, en fin, aquello que se trata de que ofrezca las universidades a los estudiantes, ¿no? Es decir, una formación que les permita el ejercicio de una profesión, pero también que los ponga en contacto con el conocimiento y que de alguna manera amplíe sus horizontes y sus fronteras, pero también dándoles una sensibilidad y una conciencia social y cultural de la, valga la redundancia, sociedad a la que pertenece, ¿no? Y en esto también es importante destacar que los conocimientos ancestrales, los conocimientos colectivos, también forman una parte importante del conocimiento que los estudiantes adquieren al ir a las instituciones de educación superior. Y bueno, la educación superior pues está formada por una serie de instituciones, como son, pues en primer lugar, las escuelas superiores, las universidades, los institutos tecnológicos, los artísticos, y los hay públicos, privados, en fin. Esas son las que constituyen el sistema de educación superior.
Bueno, también por el otro lado, el de los antecedentes. Bueno, las primeras o la primera universidad que se estableció en Bolivia, pues se creó en la época colonial. Incluso pues ahí ven el nombre de la universidad, ¿no? Digo, totalmente colonial. Y lo interesante es que sigue manteniendo ese nombre, ¿no? De la Real y Pontificia Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que se creó en 1624. Después se suspendió en el siglo XVIII, cuando en varios países de América Latina también fueron expulsados los jesuitas. Después, en el siglo XIX, se crearon algunas otras universidades que todavía persisten, sobre todo las principales universidades públicas, como son la de San Andrés, San Simón y otras más que después vamos a ver. También es interesante que hasta el siglo XX y ya por los años 80, ya en el último tercio del siglo XX, fueron apareciendo las universidades privadas. Aparecieron y pues como sucede también en muchos otros países de nuestra región, de la América Latina, pues se expanden, crecen muy rápidamente, pero la mayoría de ellas son instituciones pequeñas, ¿no? Pequeñas incluso hemos visto como algunos lugares les dicen las universidades garage, ¿verdad? Son algunas que no pasan a veces de 500 estudiantes, 1000, en fin. Claro, las hay de tamaño ya mucho mayor, pero la gran mayoría son entidades muy, muy pequeñas. Entonces, la configuración actual de la educación superior o del sistema universitario boliviano, pues básicamente se integra por 4 grandes grupos, ¿no? En primer lugar están las universidades públicas y autónomas, que pues se rigen por sus propias normas y estatutos y demás. Después están las universidades privadas, que pues se rigen por sus políticas propias, pero también hay una serie de normatividad legal del Estado que es la que les da la autorización para que funcionen, pero también es la que otorga los títulos profesionales. Si bien las universidades privadas pueden otorgar constancias o diplomas académicos, los títulos son, digamos, una prerrogativa del Estado. Otro grupo lo integran las universidades indígenas, que pues como se imaginarán ustedes, están muy articuladas a las comunidades en las que se ubican, y pues que son parte de las naciones y los pueblos indígenas originarios. Claro, en el discurso político boliviano es muy importante usar esta que a nosotros nos parece larga denominación, ¿verdad? Naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Porque, digamos, está siendo el término muy descriptivo de la naturaleza y la actividad primordial a la que se dedican los habitantes de estos pueblos. Si bien, como en todos lados del continente, hay un creciente proceso de urbanización, pero sin embargo, pues sigue habiendo todavía muchos grupos que pues tienen su forma de subsistencia a través del trabajo de la tierra. Y bueno, el cuarto grupo lo integran unas entidades que se llaman universidades de régimen especial, y que son instituciones, por ejemplo, básicamente hay 2 ejemplos, que sería el de la militar y el de la policía. Luego también hay como el régimen de organización de las universidades, que son primero las públicas o de derecho público, que
constituyen lo que se llama el sistema de universidades, de universidades bolivianas. Las privadas, que también tienen su organización, que se llama la Asociación de Universidades Privadas, ANUP, y que se rigen por lo que dice la Constitución boliviana y los reglamentos generales también para las universidades. Y el tercero sería los institutos de formación técnica, que también son públicos y privados. Bueno, ahí hay un cuadro donde se ve pues la evolución del número de instituciones universitarias públicas y privadas en los últimos años. Bueno, básicamente las cifras que yo encontré fueron hasta el 2015. No encontré más recientes, pero creo que no variarían mucho. Como pueden ver, el número, digamos, si hacemos esta comparación, ¿verdad? Con lo que pasa en México, pues los números son pues más reducidos, ¿no? Claro, pues tengamos en cuenta que lo estuvo en el principio, pues que la población de Bolivia es como la 10ª parte o menos de la 10ª parte de México, ¿no? Allá son como 11 millones y acá pues somos más de 120. Y por lo tanto, pues la población, el grupo de edad que va en la educación superior, que cursa la educación superior, pues es menor. Entonces no podrían ser muchas instituciones, pero vean cómo básicamente las instituciones públicas, pues son las universidades públicas, digo, solamente públicas y autónomas son como unas 11, aparte las interculturales, pero el número de las privadas, como podemos ver, pues ahí anda por los 60 y tantos. Claro, comparados con eso, pues es bastante la diferencia, pero como yo les digo, son en su mayoría instituciones pequeñas, ¿no? Y que ofrecen pues pocas carreras. En cambio, las universidades públicas y autónomas pues ofrecen un mayor número de programas académicos. Bueno, y ahí tendríamos ahora, pues por una pequeña conclusión, un balance entre lo público y lo privado. Entonces, el sistema de educación superior de Bolivia es un sistema predominantemente público, ¿no? Las 3/4 partes de las instituciones, las 3/4 partes de la matrícula o de la población estudiantil en educación superior asiste a una universidad pública y 1/4 parte a una privada. Ahora, en cuanto al número de hombres y mujeres, es ligeramente superior el de mujeres que de hombres, y eso también es una tendencia que seguramente ustedes habrán observado o les habrán dicho en las exposiciones anteriores de los sistemas de educación superior de otros países. Entonces, es esta una tendencia internacional, que el número de mujeres en las instituciones de educación superior está siendo mayor que la de hombres. Digo, hasta ahora está ligeramente superior, pero la tendencia es que sigue creciendo. Y entonces Bolivia no es la excepción en este proceso que se está dando, como les digo, a nivel mundial. Hay una cosa que es interesante destacar en el sistema de educación superior boliviano, y es que el personal docente de posgrado es más o menos reducido. Como pueden ver ustedes, el sistema, el 3.3% de los docentes tiene un doctorado. Esto pues ha ido cambiando porque en el 2014 el presidente Morales lanzó una iniciativa en la que aumenta o establece
significativo número de becas para que haya más maestros y doctores, y de esta manera, bueno, pues, uy, ¿qué pasó? Ya se nos fue la imagen, pero bueno. Bueno, y, para que aumente de manera significativa el número de profesores con posgrado, para que aumenten los programas también y que también se refleje, lo veremos más adelante, en la investigación que se realiza en las universidades, pues sobre todo en las públicas, porque en las privadas realmente no hay datos, así que lo único que puedo ofrecerles es los datos de las públicas. Bueno, la administración y el gobierno del sistema, pues el Estado boliviano pues establece, de acuerdo al estatus de la institución, pues las formas de administrarla, ¿no? Por supuesto, las que son autónomas, públicas y autónomas, pues estas se rigen por sus propios estatutos. Las que son públicas y no autónomas, pues las administra y establece sus normas y reglamentos el Ministerio de Educación. Las que son privadas, pues tienen sus propias, también sus propios reglamentos y normas, pero también tienen que seguir con la normatividad general que tiene el gobierno para que les autorice su funcionamiento. Es interesante también ver que en las instituciones públicas la administración pues se rige por estos principios que son también propios de la administración moderna, pero que tiene que ver con el carácter también del Estado, donde dice que se basa en los principios de la participación, de la horizontalidad en la toma de decisiones, y que hay equidad y que se complementa y que hay transparencia y rendición de cuentas. Que esos son, digamos, los principios ahora que se están extendiendo a todas las instituciones públicas y pues a las instituciones educativas y a las de educación superior. El financiamiento del sistema, pues también tiene que ver de acuerdo al tipo de institución de que se trate, porque pues las públicas, pues naturalmente están financiadas por el Estado y se deja un margen para que produzcan o tengan recursos propios y también que reciban donaciones. Las privadas, pues por las cuotas y también pues por algunos servicios que puedan proporcionar. También ha habido un proceso en los últimos, podemos decir en los últimos 20 años, de establecer mecanismos más, ¿cómo pueden llamar? Mecanismos maduros de evaluación y aseguramiento de la calidad, tanto dentro del propio país como dentro de la región, porque Bolivia está trabajando de manera coordinada con el grupo del Mercosur. Seguramente pues también ya han visto que el Mercosur tiene una parte educativa que bueno, que empezó con el grupo de Montevideo y que está pues formando un conglomerado de universidades que están pues tratando de llevar a cabo procesos comunes, uno de los cuales es la evaluación y el aseguramiento de la calidad, y en esta asociación que tiene de universidades, bueno, de países y luego de universidades, pues también Bolivia ha estado participando, sobre todo en el asunto de la acreditación de programas académicos. Y por el otro lado, en cuanto a la evaluación, pues ha estado creando sistemas nacionales pues que agrupan a las universidades públicas y a otras instituciones de educación superior
Un poco menos le entran las privadas, aunque también están pues con esa exigencia de que establezcan mecanismos para asegurar la calidad. Pues se han hecho, aquí le muestro algunas reglamentaciones, pero digamos en términos generales hay más avances en lo que es los programas y mecanismos de aseguramiento de la calidad y la evaluación para las instituciones públicas que para las privadas. Ahora, pues les decía yo que hay las universidades públicas, que son las de mayor tradición y las que también tienen el mayor número de alumnos, que son básicamente pues, alrededor de unas 11 o 12, no son tantas, y algunas de ellas son estas que he puesto y que pues pueden ver ahí la fecha de su establecimiento, de su fundación, ¿verdad? Algunas, pues las de mayor prestigio, que están en las ciudades más importantes de Bolivia, que por cierto, bueno, son, como ustedes saben, La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz. Y bueno, no sé si se me pasa otra. Pero ahí se ve como estas públicas, como ya les decía, pues son las de mayor antigüedad, las que han tenido más tiempo. Luego tenemos algunas privadas y de estas pues hay muchas, ¿no? Solamente puse algunas, pero como vimos hay más de 60. Esas son solamente algunas. Algunas de ellas son confesionales, son de órdenes religiosas, ya sea, bueno, básicamente católicas, pero también las hay de otras doctrinas. Hay algunas que son muy especializadas, algunas son, pues incluso con su nombre que se pueden dar cuenta, eminentemente comerciales, muy específicas de la formación que dan, ¿verdad? Y algunas pues tocan pues los temas actuales, como esa última desde la Universidad para el Desarrollo y la Innovación, ¿verdad? Que son las palabras gancho que se da mucho a la actualidad. También existen algunos institutos profesionales y centros de formación técnica. Hay una cosa curiosa que destaca en el sistema de educación superior boliviano, y es que la formación de docentes, de maestros para la educación básica, pues no se da en escuelas normales, sino que ellos tienen los institutos superiores de formación docente, ¿no? Entonces, esto, pues, digamos, lo que nos señala es que la estrategia es formar centros especializados de nivel universitario para la formación docente, como también ocurre en otros países, frente al modelo, digamos, tradicional de lo que serían las escuelas normales. Entonces, pues es como para comparar un poquito un aspecto de la formación docente o de las instituciones de formación docente que pues son especializadas de nivel universitario. Bueno, también hay otro aspecto que es importante señalar, que es el asunto de la docencia, que como vimos, la mayor parte de los profesores universitarios pues tienen solamente, digamos, estudios de licenciatura, muy poquitos de posgrado. Y también un aspecto que aquí llama la atención es que la mayor parte de los profesores universitarios pues son de género masculino. Pero el asunto es que allí, al menos la información que yo vi, es que es de 2/3 masculino y 1/3 femenino. Entonces, pues esto, claro,
también hay unas diferencias, digo eso en términos generales, pero en las áreas de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y las humanidades, esta proporción no es tan aguda, ¿no? Entonces, pues me pareció interesante que todavía en algunos sistemas, pues siga habiendo todavía ese desequilibrio en el género, ¿no? Por otra parte, también los avances de la investigación en las universidades bolivianas, sobre todo en las públicas, porque en las privadas casi no hay datos, pero pues es incipiente, sin embargo, pues hay un proceso más o menos lento, pero por que ahí va, de establecimiento de equipos de investigación, de instituciones de investigación, pues sobre todo en las universidades que, así como en nuestro país y en otros, constituyen los principales centros de realización de la ciencia y la tecnología. Y entonces, pues, se está haciendo esta formación o este establecimiento de la investigación, pues de una manera gradual, y que en ello, como mencioné anteriormente, juega un papel importante el desarrollo de los estudios de posgrado. Entonces, se están abriendo programas en el país para ofrecer maestrías y doctorados, y como también les mencioné anteriormente, hay programas de becas para estudios de posgrado en el extranjero. Y bueno, pues también el mayor número de personas, de profesores que están haciendo investigación son en el área de la ingeniería y la tecnología y en las ciencias exactas y naturales. Pues aquí se ve en este cuadro pues la evolución de los docentes de pregrado, o lo que sería a nivel licenciatura, ¿verdad? En este periodo de los 5 años, del 2010 al 2015, vemos cómo avanzan pues moderadamente, y eso que está en blanco, bueno, del lado izquierdo son el sistema de universidades bolivianas, que son las públicas, y del lado son de las universidades privadas, ¿no? Y ese hueco que está ahí, pues es porque en esos años no hubo información. Y ahí también está cómo ha ido también avanzando el número de docentes investigadores y auxiliares de investigación en este quinquenio, ¿no? Acá es del 2000 al 2014, en el 2015 no hay, pero vean, pues es moderadamente gradual el aumento. Y bueno, pues ese sería un panorama bastante amplio y descriptivo de lo que sería el sistema de educación superior de Bolivia. Muchas gracias. Doctor Alcántara, muchas gracias por su presentación. Creo que nos vamos a tener más tiempo para plantear preguntas en relación a este sistema, y creo que lo vamos a bombardear de preguntas ahora, después del receso. Por ejemplo, tienes un trabajo reciente sobre la comparación de políticas en educación superior entre México y Bolivia, ¿no? Creo que la tiene como referencia. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber si puede haber un contraste, por ejemplo. Y a lo largo de la exposición pues fueron surgiendo varias preguntas que esperaría que ustedes prepararan para después del receso, 10 minutos. Nos volvemos a ver. Ahora, también esperaría que las sedes, particularmente Costa Rica, Santo Tomás, Texcoco,
la UVM en Villahermosa y la Universidad Veracruzana preparen sus preguntas porque les toca participar con el micrófono abierto. Insisto, muchas gracias, Alcántara, y entonces nos vemos al rato. ¿Les parece bien? Bueno, si no, no, está bien. Si no, no nos vemos.